Hola, buenas noches. Soy Esperanza Flores, dándote la bienvenida a Cuéntame de ti. Y como cada viernes, acercándote a través de estas entrevistas a gente maravillosa, con la capacidad de aportar con su generosidad cosas que seguramente te servirán para tu emprendimiento, tu crecimiento, o quizá descubrir alguna respuesta a algo, algún interrogante que puedas tener. Hoy, una mujer digna de admirar. Es la fundadora y directora de la plataforma Empieza por ti. Les presento a Sandra Cava. Hola, Sandrita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida, bienvenida, mi amor. Bueno, muchas gracias, Esperanza, por abrirme este espacio, tu casa, y por esta cálida bienvenida. gracias, mi amor. Y hoy vamos a hablar de un contenido fantástico, como son las emociones. Así que soy toda oídos. Bueno, toda oídos, pues las emociones, eso que tanto nos moviliza y tanto nos mueve y que creemos que sabemos, pero no sabemos muy bien qué son realmente las emociones. Así es. Pasa mucho que las personas confunden emoción con sentimiento, con, bueno, pues con otra serie de cosas, y realmente una emoción lo que viene a ser es la manifestación de una energía, ¿vale? También venimos escuchando de diferentes ramas, pues hablar de emociones positivas, de emociones negativas, emociones buenas, emociones malas, y todo eso al final, aunque aplicamos esos conocimientos que nos vienen desde, bueno, pues de la inteligencia emocional y demás, al final sigue faltando como algo, ¿no? Como que, vale, sí, conozco las emociones, me permito transitar por ellas, pero hay algo que todavía me falta, ¿no? O no consigo entender de la emoción, o no consigo utilizarla de forma correcta, o no consigo, ¿no? Para que me ayude realmente a sentirme mejor y a sentirme bien. Y hoy pues vengo a hablaros, a compartiros precisamente qué son las emociones auténticas desde el punto de vista de la ingeniería emocional. Muy bien. Adelante entonces, Sandra. Bueno, pues las emociones auténticas, según la ingeniería emocional, según el metamodelo de análisis transformacional, que es con la herramienta con la que yo trabajo, vienen a ser energías que entran en funcionamiento, ¿vale? Son energías que activan una serie de estructuras internas que tenemos el ser humano y que vienen a solucionar, a ayudarnos a solucionar un problema, una situación o una circunstancia. Es decir, que nosotros en nuestra vida estamos constantemente ante circunstancias y situaciones diferentes, ¿no? Entonces, para conseguir avanzar en esa situación, conseguir desbloquearla, conseguir solucionarla si es un problema, pues necesitamos actuar de una determinada forma, y esa determinada forma nos la va a dar una emoción concreta que va a activar esos mecanismos exactos que nos van a hacer ayudar, o sea, que nos van a hacer solucionar ese problema y no generar problemas nuevos. Eso es una emoción auténtica. Cuando hablamos de emociones auténticas es eso, que nos ayudan a solucionar problemas en lugar de generar nuevos conflictos. ¿Y hay alguna división de ellas o algo como para identificarlas más como emociones? Sí, de hecho, bueno, existe una secuencia emocional. Todo esto está estudiado, se hicieron durante varios años
Estudios sí, bueno, aparte de observación y análisis, se hicieron estudios basados bajo el método científico. De hecho, se estuvieron en el Hospital de la Princesa de Madrid aplicando este modelo en más de 120.000 pacientes y se observó que en el 100% de los casos se cumplía este modelo, ¿no? Se cumplía que cuando alguien utiliza las emociones de forma auténtica, conecta con esa emoción auténtica, suceden una serie de cosas y cuando la utilizas de forma disfuncional, ocurren otra serie de cosas, ¿vale? Entonces, cuando no conectas con la emoción auténtica, es decir, que estás cambiándola por otra emoción diferente, hablamos de emoción disfuncional y eso nos puede llevar bien a perder energía, bien a generar problemas nuevos conflictos o bien a somatizar a través de nuestro cuerpo pues afecciones y enfermedades. Y esto es lo que se estuvo estudiando en este momento, ¿no? en ese hospital. Y como te decía, se comprobó que el 100% de las veces ocurría eso, que ante una determinada circunstancia existía una disfunción, es decir, que se cambiaba una emoción por otra, ¿vale? Y eso provocaba una serie de enfermedades muy concretas. Entonces, me preguntabas por la clasificación de estas emociones auténticas, ¿no? Existe una secuencia emocional de 6 emociones auténticas, ¿vale? Y bueno, estas 6 emociones auténticas tienen cada una de ellas una función muy concreta y cubren una serie de necesidades muy concretas. Están en una secuencia circular, ¿vale? O bueno, lo podemos expresar también como imaginarnos como si fuera una escalera o una pirámide, sí, una pirámide. Y es súper importante que tengamos la base, es decir, la emoción anterior, la función anterior, la necesidad anterior, bien conectada, bien cubierta, porque si no, el resto de emociones, el resto de necesidades o el resto de funciones no van a ser auténticas, no van a ser las adecuadas, van a estar funcionando mal, en este caso. Eso es. Entonces, te comparto, si quieres, las 6 emociones auténticas. Claro, sí, para ver cuáles son las auténticas, ¿no? Claro, las emociones auténticas. Y pensemos, ¿no? En esa secuencia circular que además gira en sentido horario, no sé si la cámara está al revés, pero bueno, en sentido horario. Este modelo dice que el estado natural del ser humano es el estado de paz y de bienestar, ¿vale? Que es la emoción o sea, es ese estado que nos otorga la emoción de la alegría. Curiosamente, es hacia donde todos queremos llegar, ¿no? Pero es importante que para llegar ahí, a ese estado, tengamos bien asentadas las 5 fases anteriores, es decir, las 5 emociones anteriores, que se nos olvida muchas veces, ¿no? Queremos ir de forma rápida al destino y, claro, y se nos olvidan muchas cosas, ¿no? Entonces, entendiendo que nuestro estado natural es el estado de paz y de bienestar, solamente saldríamos de ahí en el momento en el que ocurre alguna cosa, ¿vale? Y eso va a hacer que se activen nuestras alertas y nos ayuden pues a diagnosticar o a analizar, no analizar, a diagnosticar y evaluar si existe algún tipo de peligro o de amenaza que me ha hecho salir de ese estado de bienestar, ¿vale? Entonces ahí entraría el mecanismo del miedo auténtico. El miedo auténtico, su función es la seguridad. Él se encarga de aportarnos armonía y en el momento en el que algo cambia hace que salgamos de ese bienestar, pues ¡pum! Son las alertas. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que me pone en peligro o hay algo que estoy haciendo yo que pone en peligro a los demás? Porque esto es exactamente, es de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera, ¿no? Que a veces se nos olvida también identificarnos a nosotros mismos como un peligro, tanto para nosotros como para otros. Claro.
Y lo hacemos a menudo esto. Sí. Bueno, el desconocimiento, obviamente, ¿no? El Sí, desconocimiento. Y sí. entonces, por ejemplo, entonces cuando uno dice la rabia o el rencor, ¿eso qué sería? Mira, la rabia sí que la entendemos como una emoción auténtica, sería la tercera, ¿vale? Pero el rencor, por ejemplo, es una disfunción. Ahí estamos intercambiando emociones. Por ejemplo, ahí estarías intercambiando tristeza con rabia. Es decir, no asumes, no aceptas una pérdida y la sientes como injusta. Entonces, en vez de utilizar la tristeza auténtica, que es la que nos ayuda a avanzar en momentos de pérdida o de merma, ¿vale? No la utilizas, no conectas con esa emoción auténtica y utilizas otra, con lo cual no estás solucionando problemas, sino que estás generando un nuevo problema, como es todo lo que te trae el rencor, ¿no? Sí, sí. Entonces, volviendo al miedo, para seguir esa secuencia y también que lo podáis entender mejor, ¿no? Sobre todo con estas tres emociones tan potentes, que es el miedo, la tristeza y la rabia, que casualmente son las tres primeras, son las tres que tienen una densidad un poquito más pesada. Claro, y también son esas tres emociones que no les suele gustar a la gente y que las suelen evitar, pero precisamente son la base, claro, son la base de esta pirámide, ¿no? Si no las tenemos bien conectadas, no están bien funcionando, no podremos acceder a las otras tres, ¿no? Que son las que nos abren al amor y a la alegría. Entonces, volvemos al miedo, a ese primer momento. Si tú no conectas con el miedo, no detectas, no identificas bien esos peligros y no pones límites, no dices que no, ¿vale? Sobre todo se encarga de poner límites y de asegurar el espacio, ¿vale? Si no está funcionando bien el miedo, se van a producir pérdidas, sí o sí. Claro. Por eso es tan importante conocer el miedo de forma auténtica y no esos miedos falsos de, ay, tengo miedo a hablar en público, tengo miedo a, yo qué sé, Son tengo más miedo que a nada llorar. Fíjate, creencias, ¿no? ¿el Que qué? son creencias, que hemos heredado y seguimos con eso. Eso es. Pues todos esos miedos son miedos disfuncionales, ¿vale? Ahí pues realmente no existe un peligro, no existe una amenaza real bueno, pues que te ponga en una situación Sí, sí, de de peligro, peligro. ¿no? Eso es. Entonces, bueno, todo eso se trabaja a nivel de mente, ¿no? De creencias y demás. Y el conectar con el miedo auténtico es, o sea, su función es esa, identificar cuáles son peligros, amenazas y poner los límites, poner orden, poner normas, ¿vale? Si no lo hacemos bien, vamos a tener pérdidas. La siguiente emoción es la tristeza, ¿vale? Una tristeza auténtica que aparece, entra en funcionamiento siempre que existe alguna pérdida o alguna merma, alguna disminución en nuestra vida, ¿vale? Pueden ser pérdidas, pues, físicas, materiales, o pueden ser pérdidas intangibles, ¿no? Como puede ser el tiempo, como puede ser pérdida de identidad, pérdida de autoestima, ¿vale? Todo esto también son pérdidas. Claro, Y toca transitar por la tristeza, pero la tristeza auténtica. Y la función de la tristeza auténtica es analizar, es asumir, es aceptar y sobre todo aprender. ¿Por qué? Porque su función es la del desarrollo. Gracias a la tristeza, nosotros nos desarrollamos porque aprendemos. Con la tristeza auténtica aprendemos. Así claro. que decimos que la tristeza es la emoción inteligente, es la única emoción que piensa y de hecho es la que coge toda la información del resto de antenas, ¿no? Del resto de emociones, por así decirlo, coge toda la información, ¿para qué? Para ayudarnos a buscar soluciones ante esa situación que tenemos, ¿no? Es la que nos ayuda a buscar soluciones a la situación porque es la inteligente. Claro. Entonces, la verdad que es maravilloso, ¿no? El tener ese primer mecanismo de defensa, de alerta, de, oye, aquí hay algo que me pone en peligro, poner los medios, ¿no? Subir
las murallas, por así decirlo, ponernos en zona segura, que no lo hacemos bien, se va a producir una pérdida. Gracias a la pérdida accionamos la tristeza que nos ayuda a aprender y a desarrollarnos. Eso es. Y la siguiente emoción en esta secuencia sería la rabia. La rabia como emoción auténtica, que es la que se encarga de la justicia, es decir, de traer justicia a nuestra vida, de que no existan manipulaciones, de que no existan mentiras, de que exista equilibrio, equidad, ¿vale? De todo eso se encarga la rabia. La rabia, normalmente solemos huir de ella porque es esos momentos de, ¡ah!, de gritar, ¿no? Nos volvemos un poco... Claro, es una exaltación, ¿no?, de lo que se siente. Claro, siempre es importante que la manifestación de cada emoción sea proporcional al estímulo ante el que estamos, ¿vale? En el momento en el que, como bien dices, Esperanza, estamos exaltados, es decir, la manifestamos ya sea la rabia, el miedo, la tristeza, la alegría también, porque podemos... Sí, todo lo que no es lo justo es exagerado. Claro. Está siendo disfuncional, ahí sería también disfuncional. No estás cambiando una por otra, pero la estás inflando, con lo cual tampoco te va a ayudar a solucionar esa circunstancia que tienes ahora. Y la rabia es una energía también, es fuerte, pero es tranquila. No es ese, ¡ah!, es, oye, así no son las cosas, son de esta otra manera, ¿vale? La rabia de primeras avisa. O sea, es esas reacciones, ¿no? De, oye, se está cometiendo una injusticia y es que esto no está bien, ¿no? Sería... atención, claro. Claro. En el momento en el que avisas y ya no hay respuesta, ya sí pasarías al ataque, ¿no? Pues esa otra parte, ¿no?, que conocemos más de la rabia y de la que muchos huimos o huyen, ¿no? Cuando ya conoces esas emociones auténticas, ya no huyes de ninguna emoción porque entiendes que están para ayudarte y que cada una tiene una... Claro, ¿qué pasa muchas veces? Pues que si no hemos conectado bien con el miedo, no hemos identificado peligros, se han producido pérdidas, tampoco he conectado con la tristeza auténtica para aprender, entonces lo que me esté ocurriendo lo voy a sentir como injusto y por eso voy a manifestar esa rabia inflada y desproporcionada y que en este caso sería falsa. ¿Por qué? Pues porque realmente la circunstancia no es de injusticia, fue de peligro en su momento y es de pérdida ahora, pero tú no lo ves como tal porque no tienes conectada esa tristeza auténtica. Entonces lo entiendes como rabia disfuncional. Claro, se va distorsionando todo, ¿no? Lo auténtico. Eso es. Bueno. La rabia también activa una estructura interna que se llama vitalizador y es la que se encarga de todo lo relacionado con el movimiento, la corporalidad, la vitalidad, la salud, ¿vale? Entonces, personas que tienen algún tipo de problema de salud suelen tener afectada la buena conexión con la rabia auténtica, no la tienen en buen funcionamiento. Así que es interesante que se revisen por ahí. Claro, claro. Sí, autoanalizarse, ¿no? De forma de que no se caiga en extremos. Eso es. Bien, bien. Bueno, tengo entendido que el próximo programa nos vas a dar unos tips muy especiales para dominar justamente esas cosas. Bueno, despedirnos entonces hasta el próximo viernes. Muy bien. Andrita, y agradecidísima por esta luz que has puesto en estas cosas que a veces por no conocer no las manejamos bien, lógicamente. Eso es. Y en el próximo programa, aparte de esos tips, pues os contaré las otras 3 emociones que nos han quedado pendientes y que son emociones que ya nos gustan más y bueno, pues... Claro, yo voy a dar en un lugar y que la gente vaya interiorizando lo que has dicho con mayor capacidad. Genial. Nos vemos entonces el próximo viernes. Fenomenal. Gracias. Chao, gracias.
Gracias. Y a ti, gracias por acompañarnos en Cuéntame de ti. Hasta el próximo viernes. No te lo pierdas.